En esta ocasión veremos la más flexible y más completa de las estructuras lineales, que son las listas. Bueno, primero que nada vamos a ver toda la parte teórica, los diferentes tipos de listas que hay, más o menos cuál es la idea de las implementaciones, y después pasaremos a la parte de los ejercicios donde iremos viendo cómo se puede programar esto en Java. Entonces, primero que nada veamos en general qué son las listas. La definición más sencilla de lista es la definición recursiva. Una lista es una de dos cosas, o una lista vacía o un dato seguido de otra lista. De hecho, técnicamente esto describe la forma en la que podemos programarla simplemente como una estructura recursiva. Se puede hacer, de hecho, vamos a ver ese código. Ahora, esta es una forma muy curiosa de programar listas y ciertamente no es lo que haremos en orientación a objetos, pero es un ejercicio bastante interesante para ver cómo funciona esta definición recursiva. Decíamos que la lista es una lista vacía o un dato seguido de otra lista. Bueno, en Java el vacío usualmente es null, entonces vamos a pensar que la lista vacía es null. Y luego nos queda cómo vamos a representar un dato seguido de otra lista. Bueno, una vez más en Java, si quitamos ahorita la idea de los genéricos y nos quedamos simplemente con orientación a objetos, un dato cualquiera vendría a ser algo de tipo object. Y entonces la idea de que sea un dato seguido de otra lista se puede representar poniendo un segundo atributo que va a ser una referencia a otro objeto de este mismo tipo. De hecho, esto es a lo que se le conoce como recursividad estructural. Vamos a agregárselo a la diapositiva anterior, también como tip. Ok, entonces ya lo tenemos aquí abajo. Muy bien, entonces, como vemos, lo que vamos a tener es una clase lista que tiene dos atributos, uno que es un dato de tipo object y otro que es una referencia a otro objeto de tipo lista. Ya está. Ahora, por comodidad vamos a ponerle un constructor donde podemos poner el dato y la lista siguiente. Simplemente asignamos los valores a los atributos, un getter para cuando queramos leer el dato. Y esta es una definición utilizando recursividad, pero tipo como si fuera una especie de programación funcional, donde pasamos como parámetro la lista y vamos a tratar de imprimir. Ahora, el chiste de este código de aquí, más que nada, es ilustrar cómo funcionan los métodos pensando en esa definición recursiva. Entonces, si queremos imprimir todos los elementos de una lista, tenemos que pensar que esa lista van a ser un dato seguido de otro dato seguido de otro dato seguido de hasta que lleguemos eventualmente a nada. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la naturaleza de este método recursivo? Vamos a recibir a nuestro primer elemento, que va a ser un dato seguido de algo, o tal vez una lista vacía. El caso base es la lista vacía, que decíamos que vamos a representarla simplemente como null. Entonces, simplemente si detectamos que estamos en la lista vacía, no hay nada que imprimir y regresamos. Y aquí estuvo el primer elemento de la recursividad, el caso base. El segundo sería la llamada recursiva. Si nuestra lista ahora es un dato seguido de otra lista, lo primero que hacemos es imprimir el dato, l.dato. Ojo que aunque el método sea estático, puedo utilizar directamente el atributo porque sigo estando dentro de la clase lista, entonces sí puedo ver lo que es privado. Y después de haber hecho esto, mando llamar recursivamente al mismo método, pasando ya no esta lista, sino la lista que va después de ella, l.siguiente. Y con esto ya queda impreso el contenido de toda la lista, independientemente de cuántas listas tenga encadenadas. Es un planteamiento bastante sencillo. Al rato que trabajemos ya con orientación a objetos, lo que vamos a hacer en realidad es que esta definición recursiva es la que estamos utilizando con los nodos. Es la que vimos aparecer en la sección pasada al momento de implementar las pilas y las colas con referencias. Y bueno, nada más para mostrar cómo se utiliza esta estructura recursiva. Vienen aquí algunos ejemplos con la lista vacía. Y bueno, aquí vemos la versión en código que simplemente se le asigna el valor null.
tenemos una lista con un solo elemento. Entonces aquí sí ya va a aparecer el objeto lista, que le podemos pensar casi como una estructura que simplemente contiene el dato y la lista siguiente, ¿no? Y la estamos construyendo aquí directamente. Luego viene un ejemplo de lista con dos animales. Bueno, se crea una lista con el dato y como lista siguiente, pues la podemos construir aquí mismo y también le pasamos el dato y la lista siguiente que sería vacía. Ok, interesante. Y vamos a hacer otro juego, que es crear una lista de frutas, donde tenemos una lista que sea un dato seguido de otra lista, que es un dato seguido de otra lista, que es un dato seguido de otra lista, etcétera, etcétera, hasta completar todas. Y finalmente, bueno, podemos pedir que se imprima la lista. Ahora, falta mencionar aquí un caso bastante curioso que les va a estar apareciendo en estructuras de datos cuando menos se lo esperen y hay que saberlos detectar. Ese caso curioso es el siguiente. Tenemos las primeras tres listas, vacía, perro, gato, declaradas de la misma manera. Aquí de hecho observen que este es un perro distinto que este perro que está acá. Son dos cadenas distintas metidas cada uno en un objeto distinto de tipo lista. Entonces realmente hay dos de esos por ahí. Sin embargo, observen lo que está pasando acá abajo. También podemos crear un objeto lista que empieza con un conejo y esté seguido de otra lista que van a ser dos animales. Entonces de pronto vamos a tener aquí un fenómeno bicéfalo. Vamos hacia arriba. Este es el diagrama que corresponde al ejercicio original, donde cada lista creó sus propios nodos. Entonces, de este lado tenemos a la pila de ejecución, al método main. Aquí tenemos a las variables locales que van a acceder a los diferentes objetos en el heap. Y mientras tengamos la capacidad de alcanzar a cualquiera de estos objetos desde alguna variable en el heap, el recolector de la basura no se lo va a llevar. Recordemos que el poderlo alcanzar desde aquí no quiere decir que sea directamente, sino que puede ser indirectamente porque alguno de estos objetos también tiene la dirección de otro, que puede tener la dirección de otro, que puede tener la dirección de otro. Entonces, mientras haya algún camino que nos permita llegar hasta un objeto, de hecho voy a marcar aquí uno. Aquí está. Directamente desde el stack yo puedo llegar para acá. De aquí para acá. De aquí para acá. Y de aquí para acá. Entonces mientras yo puedo llegar hasta acá. Más bien al revés. Este va a seguir vivo, ¿no? Si en algún momento se desaparecieran esta variable y dejaran de existir estas dos, entonces observen que todo se nos caería como en cascada, ¿no? Este ya no sería accesible, se lo lleva al recolector de basura, entonces este se vuelve inaccesible, se lleva este, se lleva este, y obviamente a todos los objetos cadena que están por acá. Entonces, pasado ese recordatorio, regresamos a la parte en la que estamos observando que cada una de las listas tiene su propio nodo con su propia cadena, ¿no? Aquí está uno de los perros. Dos animales, este nodo que apunta al gato, esta lista recursiva, y esta otra que apunta a otro perro. Entonces por eso les decía, cuando creamos estos son dos perros distintos, cada uno tiene su propia cadena de caracteres y está adentro de su propia estructura lista. Ahora, esta era la fruta original, también en cada caso creamos un objeto lista, le pusimos adentro su cadena. Ahora, lo que veíamos en el segundo ejemplo era que podíamos hacer una modificación y decir, bueno, vamos a poner después del conejo a la lista que contiene a gato y a perro. Pero entonces, ¿dónde quedaría esto? Bueno, ahorita no existiría la de frutas. La otra sería, ¿cómo se llama? ¿Tres animales? Simplemente animales. Animales apunta a un nuevo objeto lista. Estamos utilizando new. De aquí apuntaríamos hacia acá. La lista estaba apuntando a conejo. Entonces, dato sería por acá, conejo. Y finalmente, ¿qué pasa con siguiente? Pues le dijimos que pusiera a dos animales.
Entonces, curiosamente, lo que estamos haciendo es pasarle la dirección que estaba almacenada en esta otra variable, ir a la dirección de esta lista que ya existía. Entonces, esta variable que está acá, en realidad, tiene una flechita que apunta hacia acá. Y por eso digo que esta es una lista bicéfala, porque tenemos una lista que es alcanzable desde 2 animales y abarca a esta y a esta. Y por otro lado tenemos esta lista animales que va a estar por acá, incluye a este nodo, que sería una cabeza distinta, y además apunta a esta también y a lo que sigue después. Entonces piénsenlo como una punta así. Aquí tenían 2 animales y acá tienen animales. Y se comparte este cacho de la lista de acá. Entonces, cuando ustedes estén programando estructuras utilizando nodos, referencias, etcétera, etcétera, siempre les recomiendo que tengan en mente, es más, puede ser literalmente en papel, cuántos objetos están creando, a quién están conectando con quién. Cada vez que escriban new, dibujen una nueva bolita. Cada vez que pasen una referencia, entonces sepan que lo que están creando es una nueva flecha hacia un objeto que ya existía. Y bueno, fuera de demostrar cómo podíamos utilizar Java casi como si fuera lenguaje funcional, nada más que un poco pedestre porque hay que crear todo a mano, también estamos viendo cómo se está viendo por detrás en la memoria la organización de todos los objetos que se crearon para poder mantener estas estructuras, y vemos la idea general de cómo se pueden implementar métodos recursivos para trabajar con ellas. Ahora, en la parte siguiente vamos a trabajar ahora con las implementaciones más tradicionales, que es utilizando orientación a objetos, y para ello vamos a empezar primero con otro tipo de definiciones, que bueno, ahorita le vamos a decir la definición secuencial de una lista.